Lucas 5 del versículo 27 al 31. Lucas 5 del 27 al 31. Si usted puede ponerse de pie, si no lo puede hacer, si le cuesta trabajo, hágalo ahí en su lugar, en reverencia siempre a la palabra de Dios. Lucas 5 del 27 al 31. Amén. ¿Lo tienen todos? Esperamos a los hermanos que les falte. Lucas 5 del 27 al 31. Amén. ¿Listo? Yo leo el 27, ustedes el 28 y leemos al 32, perdón, al 32. Leemos juntos el 32. ¿Sale? Lucas 5 del 27 al 32. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con...? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde ya, Dios, estamos en este momento, Padre, previos a escuchar tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios bendito, que haya bendición, que haya un oído dispuesto y atento, Padre, a escuchar tu palabra en esta tarde, Dios. Te pido por cada hermano, Dios, que tu palabra, Dios, sea espada que corta, Dios, espada que anima, Padre bendito, espada que exhorta, Padre, a todos los que estamos aquí, Dios. Bendícenos, Dios, que podamos ser buena tierra. La fe viene por el oír, que podamos escuchar bien tu palabra, Padre, en esta tarde, Dios. Te lo pido, Padre, te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ver ahora a Mateo. Y para ver a Mateo, para analizar a Mateo, el discípulo de Jesús, primeramente hay que ver el contexto de quién era Mateo. Así que lo que pretendo decir en esta primera parte es sobre la profesión a la que se dedicaba Mateo. Dice la Biblia, lo leímos, versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. En los tiempos de Jesús, había una profesión en particular, un trabajo especialmente despreciado, especialmente denostado. Leí una parte, no sé si sea cierta, pero era el equivalente ¿a quién? Lo voy a decir así: a un ratero con derechos, a un ratero justificado, o más concretamente, a un trabajador del SAT. ¿Sí me explico? El SAT es el que nos cobra los impuestos, ¿sí? El SAT es cada vez que usted compra un bolillo, si le vale 2 pesos, le quitan 30 centavos porque es del... Y a los que tienen su nómina de entrada les quitan cierto porcentaje porque eso, y dicho sea de paso, es una buena lana, ¿sí? Eso lo quita el SAT. En México lo quita el SAT, el sistema de ahorro ¿cómo? Tributario. El sistema de ahorro tributario, ese es el SAT, ¿no? Sistema de ahorro tributario. Si no, sistema de administrativo tributario, algo así, ¿no? Es una rama, es un área de la Secretaría de Hacienda que se encarga de sustraer el impuesto. Ajá. Sí, bueno, aparte el IVA, aparte un montón de cosas, ¿sí? Bueno, en los tiempos de Jesús, yo no lo sabía, pero había diferentes tipos de impuestos. Y cualquiera que tuviera este tipo de trabajo era automáticamente odiado. ¿Por qué? Pues porque era el que quitaba la lana, era el que le sustraía.
Y había diferentes formas de quitarlo, ¿sí? Hoy podríamos llamarlo intermediarios. ¿Qué es esto? En el tiempo de Jesús, los romanos eran quien gobernaban, pero había un contubernio también con el pueblo judío. Pero bueno, los romanos, estaba el gobernante principal, Herodes o algo por el estilo, y abajo había pues niveles inferiores que a su vez contrataban a gente para cobrarles los impuestos. Ajá. Entonces eso generaba que pues desde luego el que era un intermediario pues se quedara con una lana. ¿Sí me explico? Es decir, si cobraban 20 pesos de impuestos, él cobraba 25 o 30 según, y los 10, 5 pesos pues se los quedaba él y él le daba, y entonces así era el escalafón. Todos lo sabían. Por lo mismo es que eran pues denostados, eran ¿cómo llamarlo? Despreciado ese tipo de gente. ¿Por qué? Pues porque era gente que todos sabían que se clavaba una lana, que robaba de alguna manera. Por eso le digo que es un robo institucionalizado. Nosotros hoy vamos saliendo de aquí, primeramente Dios, hacia Morelia. ¿Y usted sabe que las casetas es un robo institucionalizado? O sea, dice la Constitución, nuestra Constitución, que nadie se le puede limitar el paso de un estado a otro, el libre tránsito. Ajá. Bueno, pues si no quieres pagar casetal y no quieres, vete por los pueblos y a ver cómo te va. Si quieres irte relativamente más seguro, vete por una autopista. Pero ya veo cuánto cobra la mexiquense. Está carísima la caseta, ¿no? Y así con cada una de las. Pero eso usted tiene que pagar para tener el derecho a esa. Es un robo institucionalizado, así lo digo yo, ¿no? Bueno, en el tiempo de Jesús algo estaba así, ¿no? Tampoco podían dar, no se les permitía poner un pie a los integrantes, a los que trabajaban en este tipo de cosas. No se les podía permitir poner un pie en la sinagoga porque eran considerados impuros. Estaban más allá de la gracia salvadora de Dios. O sea, y además, este tipo de gente estaba en pelea con los dos gobiernos o con los dos tipos de gentes que había en el tiempo de Jesús. Porque eran servidores del pueblo romano, del gobierno romano, pero a quienes les cobraban era el pueblo judío. Entonces, quedaban mal muchas veces con las autoridades romanas, pero también quedaban mal con los judíos porque a ellos les robaban. Entonces ellos estaban a la mitad porque no eran bien vistos por los romanos, pero tampoco eran bien vistos por los judíos. Entonces ellos estaban a la mitad, ¿no? No eran de aquí ni de allá, ¿sí? Estaban a la mitad y por eso tanto unos como otros los denigraban, los desechaban, ¿sí? Por eso no se les permitía poner un pie en la sinagoga porque eran considerados impuros. Tampoco podían dar testimonio delante de un tribunal. Su palabra no se consideraba confiable. ¿Por qué? Pues porque todos sabían, insisto, que se clavaban una lana, ¿sí? Pero Jesús está a punto de llamar a uno de estos hombres para que se convierta en uno de sus discípulos. Si vamos otra vez a la lectura, no me la quite, Rafa, por favor. Dice, sentado en el banco de los tributos públicos. Es decir, ¿qué estaba haciendo Mateo cuando fue llamado por Jesús? Estaba trabajando. Estaba en la oficina del SAT. Estaba ahí en su hora de trabajo. Estaba cobrando la lana. Y en eso pasa Jesús y le dice, sígueme. Y si usted ve lo que dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Yo no me puedo imaginar, o bueno, intento imaginarme, cuál era el poder de convocatoria que tenía nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez escuché de alguien, no recuerdo ahora quién, que los grandes líderes tienen una capacidad de seducción impresionante. Usted sabe que Hitler llegó al poder por medio del voto en 1933. ¿Y sabe por qué? Tenía un poder de convencimiento Hitler
impresionante. Fidel Castro, uno escucha Fidel Castro tiene el récord de más horas hablando ante la ONU, ante la tribuna. 23 horas se la pasó hablando. No les miento, 23 horas se la pasó hablando. Ahí, chéquenlo ahí cuando tengan chance, ¿sí? Le pasa a los grandes líderes, tiene una capacidad de seducción impresionante, ¿sí? Por eso la gente lo sigue, ¿sí? Bueno, yo creo que Jesús tenía una capacidad que nada más con decir, sígueme, la gente lo seguía. ¿Qué poder de convocatoria tenía Jesús? De tal manera que nada más con decir, sígueme. Dice el versículo 28, por favor. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Nada más con decirle, sígueme, ¿sí? Lo conocían por sus dos nombres. Su nombre judío era Leví. Y si usted se da cuenta, Leví era una de las tribus del pueblo de Israel. Ajá. Su nombre judío era Leví y su nombre en el ámbito comercial, su nombre griego era Mateo. Si usted ve al principio de la lectura en el versículo 27, dice, después de estas cosas había un publicano llamado Leví. Ajá. Entonces, Mateo tenía dos nombres, Leví y Mateo. Cuando nos decimos en uno u otro, es lo mismo, ¿sí? Su ocupación era la de un cobrador de impuestos. Y ese era su problema con Mateo. Él trabajaba para el servicio romano de impuestos. En el pasaje de Lucas se encuentra una narración del momento en el que Mateo se encuentra con Jesús. En los tiempos de Jesús había varias clases de impuestos que todos debían pagar. Había un impuesto general, que era el que se pagaba a Roma por el simple hecho de existir. Fíjese, nomás por el simple hecho de existir, como cuando usted va a sacar su acta de nacimiento, ¿no? Pero tienes que pagar una lana. Había un impuesto a la tierra, donde se entregaba un diezmo de lo que sus campos producían al año. Con este impuesto se alimentaba y se alojaba al ejército romano. También había algunos impuestos menores para toda clase de cosas. El gobierno romano los llamaba deberes. También se pagaba un impuesto para transitar, ya que las vías romanas tenían un peaje. 4 impuestos había más o menos, dentro de muchos. Y esos impuestos los cobraba, o había que pagárselos, a un funcionario que estaba ahí en su escritorio o no sé qué fuera, y uno de ellos era Mateo o Leví. ¿Cómo iba a ser bien visto una persona así? ¿Ah? ¿Cómo iba a ser bien visto una persona que todos sabían, como lo sabemos hoy, ¿sí? Que si yo le pagaba no era la cantidad real, sino que él se quedaba una lana, lo aumentaba el precio y él se quedaba con cierta cantidad, ¿sí? Todo eso tenía que pagárselo al cobrador de impuestos. Es por ello que los rabinos describían a los cobradores de impuestos como mafiosos. Insisto, el cobrador de impuestos quedaba tanto mal con uno como con otro, tanto con el pueblo romano como con el pueblo judío, ¿sí? Cuando Jesús lo llamó, Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. Los cobradores de impuestos eran gente despreciada por Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del comprador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel y alimentaban las arcas romanas y llenar sus propios bolsillos. A menudo le sacaban el dinero a la gente usando malhechores. La mayoría de ellos eran despreciables, viles y truanes sin principios. Leí una parte, no sé si sea cierta, que comparado con hoy, podría ser algo equivalente a un narcotraficante, ¿sí? Derecho de piso, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Estaba escuchando una entrevista que le hacen a Julio César Chávez, el boxeador, y dice que cuando tuvo una pelea él, dice, en esa pelea había como 1000 años de cárcel. Una de sus peleas más famosas, ¿no? Estaba el Mayo Zambada, estaban los Chapos, había como 1000 años de cárcel, ¿no? Pues, ¿qué amigos tiene? ¿Y me explicó? ¿Sí? Bueno,
no sé si exagera el autor, pero de que eran una gente, en el tiempo de Jesús, los cobradores de impuestos, eran gente que no era bien vista, era un hecho. ¿Por qué? Pues porque, insisto, todos sabían que ese es el que nos está clavando, se está clavando la lana. ¿Cómo lo van a invitar a su casa? Estaba fuera de su capacidad, ¿sí? Bueno, ¿sí? Mientras que Roma recibiera el impuesto estipulado, los recaudadores de impuestos de cada región podrían añadir todo tipo de cargos adicionales y quedarse con el dinero. Eso era lo que hacía Mateo, era una especie de intermediario. Es decir, gente como Mateo tenía la capacidad de decir, pues me invento otro impuesto, y ese impuesto viene para acá. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿sí? Los cobradores de impuestos en las regiones judías como Capernaum eran considerados doblemente malvados porque no solo extorsionaban a las personas para llenar sus bolsillos, sino que los consideraban traidores. Ellos representaban a Roma y le robaban a su propio pueblo. Los rabinos enseñaban que durante los días de Jesús, que si un recaudador de impuestos ponía un pie en su casa, es decir, en la sinagoga, todos los que estaban dentro quedaban inmediatamente impuros. De hecho, a los cobradores de impuestos se les consideraba impuros y nunca se les permitían asomarse a la puerta de una sinagoga. No podían entrar a un templo, por así decirlo, hoy en día, ¿no? Con esto de trasfondo, Jesús llama a un cobrador de impuestos. Y mira, hermano, yo les decía que la intención principal de esos estudios sobre los discípulos, te los dije desde la primera ocasión, es reflejarnos en cuánto nos parecemos a esos discípulos, reflejar en cuánto tenemos. A lo mejor no tenemos todo, yo espero que no tengamos todo, pero a lo mejor algo nos identifica, ¿sí? Yo creo que no llegamos a esos niveles, espero en Dios, ¿no? Pero sí tenemos algo de maldad, tenemos algo que tenemos que arreglar todavía, ¿sí? Pero me llama la atención precisamente que el versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Aquí lo importante dice, dejándolo todo. Significa literalmente que abandonó todo, renunció a todo. En otras palabras, se despidió de todo lo que tenía y todo lo que había sido y siguió a Jesús. Qué poder de persuasión, qué poder de convencimiento con una sola palabra tenía Jesús. Nomás le dijo, sígueme. Y dejándolo todo. Yo creo que lo corrieron por abandono de trabajo. Dejándolo todo, lo siguió. ¿Sí? Pero mire, no solamente eso. ¿Sí? A partir de ese momento la vida de Mateo cambió tan radicalmente que inmediatamente hace lo que mejor sabe hacer. Fíjese lo que dice el versículo 29. Leví le hizo un gran banquete en su casa, pero fíjese, y esto es lo que quiero también resaltar, hermano. ¿Cómo intento? Yo les he comentado, en lo particular yo estudié ciencia política y en tiempo también estudié en la Facultad de Derecho. Y yo hablaba, no le entendía a los abogados, pero ahí andaba cerca con ellos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez, lo recuerdo perfectamente, febrero del 2004. La facultad somos bien pandrosos, en la Facultad de Ciencias Políticas somos bien pandrosos, ¿no? Mezclilla, playera, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día llegué al edificio de posgrado de la Facultad de Derecho, mi pantalón de mezclilla y mi playera, ¿no? ¿Y qué cree? Puro trajeado, ¿verdad, Caro? Puro trajeado, hermano, y el único que así. Y tú me lo dabas la conciencia, este se perdió, ¿no? Porque los abogados ya eran titulados, ya estaban ejerciendo en ese tiempo, ¿sí? Pues mis compañeros, yo no los conocía, ¿sí? Puro trajeado, las muchachas, las mujeres, traje sastre, ya sabía, identifica luego a los abogados, ¿no? Luego aquí cargando su código penal, ¿no? ¿Sabe qué provocó que al otro día que yo me pusiera un pantalón de vestir? Corbata no llevé, pero sí me ponía camisa.
¿no? Y pocas veces llevé saco. ¿Ah? Porque tenía que acomodarme y no distinguirme, o por lo menos, ¿no? Solamente cuando me tocaba exponer, ahí sí me ponía corbata. Porque sabe que uno se comporta conforme al ambiente en el que se desarrolla, ¿a poco no? ¿Sí? Uno se intenta, a lo mejor no, pero intenta acomodarse, ¿no? Al lugar a donde va. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lo digo esto, hermano, porque a partir de que Mateo se convence de ir con Jesús, se le ocurre una gran idea. Organizar una fiesta, porque ya es una nueva persona. Pero ¿a quién invita Mateo? Pues a sus cuates, ¿no? ¿Y quiénes eran los cuates de Mateo? ¿En qué círculo se movía Mateo? Defraudadores, ¿qué más? Robos institucionales, robadores institucionales, pura gente que era igual que él. ¿Sí me explicó? Por eso, fíjese lo que dice el versículo 29. Leví, es decir, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. El anfitrión era Mateo. ¿Ah? Y le dice, pero fíjese cómo dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. ¿Y quiénes eran esos? El secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, ¿sí me explico? ¿Quiénes eran los que estaban con Mateo? Pura gente igual que él. Pura gente igual que él, hermano. Pura gente que también sabía atracar, que también sabía que se sabía la ley. Puros abogados, allí, abogados fiscalistas, abogados penalistas, abogados puro tranza. ¿Sí me explico? Estos eran con los que... Ahora, culpar a Mateo, pues no, era el círculo en el que se movía. ¿Sí me explico? Era el círculo en el que él estaba. ¿Sí? Hermano, ¿en qué círculo estamos nosotros? ¿Ah? Lo digo con respeto, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Sí? ¿Qué círculo es Coacalco? Aquí está mi papá, pero hace algunas semanas, los que conocen la casa, algunos que no me conocen, yo espero que pronto la conozcan, pero mi casa, en la calle donde yo vivo, tienen su casa, es la calle principal de la colonia. Ay, hermano, noviembre es, ya de noviembre hasta enero, cierran la calle, tenemos un problema. El viernes llegamos a la casa y había un carro enfrente, hay que estar buscando de quién es el carro, porque se estacionan ahí, no nos dejan pasar. Desde diciembre noviembre cierran la calle y tengo que sacar el carro desde las 8 de la mañana y meterlo a las 10 de la noche porque cierran la calle. Ustedes ya lo vieron algunos, ¿sí? Bueno, nos dimos cuenta que había enfrente, desde hace algún tiempo había un negocio, abrieron ahí en la puerta, el curso de alitas. Ahí estaban las alitas y cómo nos estorbaba para nosotros entrar. De repente había un letrero ahí un día vimos muchos policías ahí y de repente el letrero de suspendido. ¿Qué cree? Ya nos dimos cuenta el otro día. Era un lugar donde distribuían. Desde ese día no lo abren. Ya tiene como un mes y medio, no sé. ¿En qué mundo estamos, hermano? Y lo digo porque es secreto a voces, ¿no? Yo no vivo aquí, pero estoy seguro que es exactamente lo mismo, ¿verdad? No lo digo en mal plan, ¿sí? Todo el mundo sabe dónde, menos las autoridades, saben dónde es ¿sí? Porque están coloreados también en muchos lados. ¿A poco no? ¿Sí? Ese es el círculo en el que nos movemos, hermano. Le he dicho en otra ocasión también, llévame a Coacalco, no, y ahí no entro. Le dices al taxi, ¿no? O al Uber, no sé. No, y ahí no entro porque está, ¿no? ¿Sí me explico? Nuestros vecinos, ¿sí me explico? Ese es el círculo en el que nos movemos muchas veces. ¿Sí? Bueno,
Tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos describen a los invitados como una gran compañía de publicanos, es decir, cobradores de impuestos y pecadores. Esa era la compañía, los amigos de Mateo. Esta no es una fiesta para Mateo, ya que es una recepción para Jesús. Vean mi nueva vida. Vean mi nueva vida, les está diciendo Mateo a sus amigos. ¿Ah? Vean mi nueva vida, les está diciendo. Sí. Mateo está reuniendo a una congregación que para que Jesús les predique esa noche. No puede alquilar la sinagoga porque no puede entrar. La hace en su casa. Ni siquiera lo dejan entrar ahí. Me imagino que ninguno de estos hombres se les permite entrar a una sinagoga para escucharlo. ¿Ah? Por eso no lo organiza en una sinagoga, sino lo hace en su casa la fiesta. Tampoco tendrían ganas de ir. Todos ellos eran inmundos. Así que Mateo los invita a su casa. Según el versículo 32, Jesús está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Lo han invitado a andar en una reunión de criminales y cobradores de impuestos corruptos, codiciosos y poderosos. En su mensaje está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y vea lo que dice más adelante. Versículo 30, por favor, Rafa. ¿Sí? Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Vea, los escribas y fariseos siempre señalando, siempre criticando a Jesús, porque los puros se juntan con puros, o sea, los limpios se visten con limpios, se juntan con limpios, allá los cochinos y los sucios que se junten entre ellos, pero nosotros, los puros, nos vestimos con puros. Pues, ¿qué cree? ¿Que Jesús no piensa así? Y por eso Jesús después hace una de las expresiones que creo que son riquísimas para entenderla. Dice el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Qué les está diciendo? Yo soy el médico que viene a curar a estos. Yo, porque si estos estuvieran sanos no habría necesidad. Ajá. En otras palabras, Mateo y sus amigos necesitan un médico. Mateo y sus amigos necesitan que yo vaya y los sane. Porque si tú estás sano, no vas al médico. Solamente los enfermos necesitan un médico. Y yo les pregunto, hermanos, hoy, ¿cuántos enfermos hay aquí? Usted dirá: pero es que no me duele nada, aunque a algunos sí nos duele, ¿no? Pero hermano, entendamos, no es desde el punto de vista físico, es desde el punto de vista espiritual. ¿Cuánta enfermedad tenemos desde el punto de vista espiritual? ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que en alguna ocasión hablamos de las piedras lisas? De esas piedras que David utilizó para matar a Goliat. Esa piedra que necesitamos, mire, esta mesa le hace falta una buena lijadita, ¿no? Sirve, pero se vería mejor con una buena lijadita, ¿no le parece? ¿Sí me explicó? Bueno, usted es esta mesa, hermano, ya es útil, ya es hijo de Dios, pero ¿saben qué? Nos hace falta una buena lijadita para quitar, para embellecerlo. Nos hace falta tener una mejor salud. ¿Ah? Los enfermos, los sanos, dice, ¿cómo dice? Los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Ah? Es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo hoy, hermano. Hermano Juan José, ¿necesita al médico de Jesús en su vida? Lo necesitamos, hermano. Necesitamos ese médico que nos diga y que nos sane, que nos diga el diagnóstico. ¿Saben que nosotros tenemos, los mexicanos, no sé si a nivel mundial, pero los mexicanos tenemos un grave problema? Nosotros no aplicamos acciones preventivas, aplicamos acciones correctivas. Vamos al médico cuando ya es la última opción, cuando ya
ya fuimos al cine, fuimos, que es lo mismo pero más barato, ¿no? Y ya vamos al que verdaderamente sabe, cuando ya es la última opción. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque aplicamos acciones correctivas ya cuando ya no tenemos opción, lejos de tener acciones preventivas, es decir, cosas que nos prevean antes de. ¿Sí me explica? ¿Sí me explico? Eso es lo que nos pasa muchas veces. Ir a la iglesia, no, ¿para qué? Yo no necesito a Dios. Y cuando tienen un problema, ahí vienen, ¿no? O ahí venimos. ¿A poco no? Eso nos pasa mucho. En el versículo 32, Jesús está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Lo han invitado a hablar de una reunión de criminales, como decía. Jesús está rodeado por los secuaces de Mateo y sin temor les está diciendo: escuchen ustedes, necesitan considerar el camino donde están y a dónde los llevan. Mateo, o más bien tanto Lucas como Mateo, son muy envidiosos y es algo que tendríamos que... ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Lástima que la Biblia no es tan explícita o tan clara, pero ¿se acuerdan también cuando Zaqueo, el ese que se subió a un árbol, le dice a Jesús: bájate porque voy a ir a tu casa, hoy voy a ir a cenar contigo? Y va y cena con Jesús, pero la Biblia no nos dice qué le dijo. Solamente dice la Biblia que cuando sale, le dice: voy a regresarles, que dicho sea de paso, era uno parecido a esto también, a Mateo, que también era un cobrador de impuestos, corríjame, ¿sí, no? Era un cobrador de impuestos, ¿sí? Cuando termina esa reunión con Jesús, les dice: voy a regresarles lo que les quité. Es decir, si robaban, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Pero qué le dijo Jesús? No nos lo dice la Biblia. Y lo mismo pasa con él. ¿Cuál fue el discurso que dijo aquí Jesús? No lo sabemos. Pero Jesús les estaba hablando, seguramente diciendo: ya no roben, no sean rateros, miren esto, miren aquello. ¿Sí? Porque Mateo, a partir de eso, se convirtió en un seguidor de Jesús, en un discípulo de Jesús. ¿Sí me explico? Que eso es el mensaje que nos dice hoy también nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Ya no seas así, tienes que cambiar esto, tienes que... O somos como los médicos que todo con un paracetamol, ¿o cómo se llama? Eso te lo tomas y ya con eso se arregla todo. ¿No? Hay cosas que sí, pero hay cosas que necesitan algo más fuerte, ¿no? Y algunas ocasiones, ¿saben qué? Necesita hasta una operación. Es decir, una intervención grave, una intervención fuerte, una atención más particularizada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que tienes es más grave que un simple paracetamol. Necesitamos todavía algo más fuerte, algo que... Bueno, hermano, muchos necesitamos una operación, no física, una operación espiritual. ¿No le parece? Algunos confiamos que también, mira, un buen arrepentimiento y con eso tienes. Pero a algunos que no les pasa falta un arrepentimiento, hermano, les hace falta una buena operación para sacar todas las vísceras y volvérselas a poner. ¿Sí me explico? ¿Sí? En otras palabras, necesitan un nuevo corazón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Volver a nacer. Esa es la intención del bautismo, volver a nacer. Por eso siempre empezamos con la salvación. Estos volvieron a nacer porque estaba allí un médico no del hospital, un médico del alma, del corazón. Ese era el médico que necesitaban ellos, ¿sí? Mateo es la evidencia de lo que puede cambiar de rumbo y seguir a Jesús. Pero los enemigos de Jesús no lo dejaban, como lo leímos en el versículo 30. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús estaba mostrando afinidad, compañerismo, amistad. Por eso la comunidad judía se mantenía lejos de los gentiles inconversos.
ciertamente no iban a comer con ellos. ¿Cómo Jesús se mancha con ellos? Porque Jesús a eso vino. Jesús a eso vino, a mancharse las manos para limpiarte a ti. Sí. Aquí surge la pregunta, ¿no sabe Jesús los problemas que tendría al andar con Mateo y sus amigos? Y precisamente la respuesta está en lo que dice Jesús en el versículo 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús está diciendo, escuchen, yo soy un médico. ¿Y quiénes van al médico? ¿Las personas sanas o las personas enfermas? Todo aquel que está enfermo necesita un médico. Los fariseos pensaban de sí mismos que eran justos, pensaban que estaban bien con Dios porque eran mejores que otras personas. Eso pasa mucho hoy en día. La gente cree que no hace mal y por el hecho de no hacer mal ya están bien con Dios. Jesús básicamente les dice, la gente que piensa que está bien con Dios pero no quiere nada que ver con Él, no están interesados en arrepentirse y en seguirlo. Hermano, mucha gente hay ahí que dice, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, no, estoy bien, soy responsable, cuido a mi familia, los quiero, los amo. Son buenas personas, pero ¿saben qué les falta? Ser hijos de Dios. Esos requieren un médico. Esos requieren un médico. Yo doy gracias a Dios porque usted ya se percató que usted requiere de un médico. Un médico que no sana la parte física, sino que te da shalom, digamos como en la clase, te da paz. Eso es lo que necesitamos, hermano. ¿Sí? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En estos tiempos hay mucha gente que se considera sana, no se da cuenta de la falta que le hace Dios en su vida. Mateo es ese tipo de discípulos improbable. Tenía todas las conexiones equivocadas, la reputación equivocada, tenía un pasado equivocado. No era más que un problema. Y por eso, hermano, Jesús, lo he dicho, Jesús vino y se acompañó de pura gente común y corriente. Y no solamente eso, sino de gente que estaba del otro lado, que no era ni común ni era corriente, era lo peor que común y corriente. ¿Sí me explico? E insisto, ¿cuánto se refleja usted en ellos? ¿Cuánto nos hace falta entender, acercarnos a la medicina que nos da Jesús? Porque miren, hicimos hace cosa de 2 meses un evento aquí, intentando mostrarle a la gente, a través del corte de pelo, que no era la belleza física, era la intención de hacerles ver su pecado, su enfermedad espiritual. Y miren, no regresaron. Pero ¿saben qué? Ya se quedó ahí el mensaje. Cuando tengan un problema se van a acordar de lo que les dijeron en ese momento. Sí, nosotros ya lo entendimos, hermano. Nosotros ya entendimos que necesitamos curar. A lo mejor nomás es un rasponcito, pero ¿a poco no duele un rasponcito, hermano? Bueno, ponle un curito, ponle tantito mertiolate, tráete el alcohol, pero te une el mertiolate y el alcohol. ¿A poco no arde? A lo mejor nada más es una inyección, pero hay inyecciones que son de días, ¿no? Y que ya terminas todo ahora de este lado, porque ¿a poco no? Porque requiere un poco más de atención. ¿Qué áreas hay en su vida, hermano? En nuestra vida, donde todavía nos hace falta una buena inyección, hermano. Una buena inyección. No quiero pensar que una operación. Necesitamos parecernos mucho más a Mateo, llevando vidas que se conviertan en una sala de recepción donde podamos presentar a nuestro mundo al médico divino. Aquel médico que sanó nuestras almas y perdonó nuestro pecado, puede hacer lo mismo con todo aquel que venga a Él con su necesidad de salvación. ¿Qué nos enseña la vida de Mateo?
Para Dios no importa la condición social o quién eres. Mateo era de una clase social no bien vista entre la sociedad judía y romana. Aún así, Jesús lo llamó. Si dejas todo y le sigues, Jesús te recibe. Nosotros necesitamos ese médico. Espiritualmente hablando, estamos enfermos y el médico es Jesús. Yo no había entendido el contexto de esta palabra. Pero hoy Jesús nos dice, los sanos no requieren necesidad de médico. Y yo diré, pero yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios. ¿Ah? ¿Sabe qué? Necesitamos mantener una buena digestión, una buena dieta, una buena alimentación. Una buena, para que, ¿sabes qué? No te enfermes. ¿Saben cómo mantenemos una buena alimentación, una buena dieta espiritual? Revisando esto. ¿Ah? Porque en cualquier momento nos podemos enfermar. ¿Ah? Y por eso dice al final, ya, versículo 32, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Quién se podría considerar justo? Somos pecadores. Aún siendo hijos de Dios, seguimos cometiendo pecado. Aquí está el médico, hermanos. Dígale su diagnóstico. O es como decía mi prima que estudió medicina. Mi prima decía que una vez le llegó un paciente que le dio ahí la receta y dijo, te va a tomar esto por 3 días, cada 8 horas, y que el paciente le dijo, ay, nomás se me quita tantito y se me olvida. No me termina el tratamiento. ¿Sabe que hay muchos problemas porque no se terminan el tratamiento y ya en cuanto les deja de doler, lo dejan y no termina el tratamiento? No hace el efecto, nomás te quita el dolor, pero ahí se queda. Al poco rato te vuelve a dar. ¿Ah? Bueno, hermano, muchos así somos. Dios, yo te pido que me des trabajo. Le da trabajo y se olvidan de Dios. ¿A poco no? ¿Sí? Necesitamos estar constantemente. ¿Sí? ¿Nos identificamos con Mateo? ¿Nos identificamos con parte de lo que era Mateo? ¿Cuál es su círculo en el que se mueve? ¿Ah? ¿Cómo es el círculo donde se mueve? Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a dar testimonio del círculo donde nos movemos. Porque ahí podemos dar testimonio. ¿Sí? Me acordaba del libro este de Corre, Nick, Corre, ¿no? De la cruz y el puñal también. Si tienen chance, está en internet, ¿verdad? En YouTube está la película de la cruz y el puñal. Búsquenla, es una película setentera. ¿Sí? Nicky Cruz era un pandillero. ¿Ah? ¿Cómo hablan ellos, no? Pues, ¿sabe que eso Dios poco a poco lo va transformando? Sí. Hermano, estamos enfermos. No físicamente. Dios puede sanarnos físicamente, lo hemos dicho muchas veces. Pero necesitamos sanar aquí. Necesitamos sanar acá. ¿Ah? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que nos ayude. Si usted está enfermo, si usted tiene algo que le duele, póngaselo delante de Dios y dígale, necesito que me sanes. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de ti, Dios. Aquí está nuestra vida, Dios. Aquí estamos, Dios. Los sanos no tienen necesidad de médico, Padre. Pero nosotros estamos enfermos, Dios. Necesitamos que tú nos sanes, Padre. Necesitamos, Dios, que tú, Padre bendito, sanes nuestra vida, Padre. Hay áreas que necesitamos, Dios, que tú las sanes. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro entorno, Padre. Yo te pido, Dios, que sanes nuestra vida, Dios. Aquí estamos, Dios. A lo mejor nos parecemos a Mateo, Dios. Nuestro círculo, Padre, no nos ayuda mucho. Pero a ese también tú lo llamaste. A ese también, Dios, tú le dijiste, sígueme, y dejó todo
por seguirte a ti, Padre. Que así seamos nosotros, Dios. Que dejemos todo por seguirte a ti, Padre. Que dejemos todo por estar junto a ti, Padre Celestial. Aquí estamos, Padre bendito. Aquí está nuestra vida, Jesús. Transforma lo que haya que transformar, Dios. Te lo pido, Dios. Te lo ruego. Por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén y amén.